Esta mañana, hermanos, alguien me dijo que parecía que me andaban correteando. Es que andaba bravo, hermano, y corrí mucho. Ahorita en la tarde me la quiero llevar despacito. ¿Está bien con ustedes, hermano? Despacito, despacito, hermano. Sí, en la mañana apresuré mucho la exposición y hoy quiero, hermanos, meditar con ustedes. Entonces, miren, vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14, ahí sentaditos. Qué linda la alabanza, ¿verdad que sí, hermanos? La adoración, qué hermosa. Realmente Dios les está usando cada día más a nuestros hermanos. Y Dios bendiga a los directivos que han hecho muy buen trabajo, hermanos, y siguen trabajando en ello. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14. Ya saben que el domingo en la tarde me gusta tomar un poquito más de tiempo y profundizar la palabra. En la mañana, pues, hermanos, se atiende más al visitante, se busca más el evangelismo. Son los dos servicios de la mañana, entonces se va muy apresurado y todo aquello. Pero ahorita vamos a meditar, hermano. Así que, hermano, no se preocupe por el tiempo, ¿ok? Mire, Romanos 6, 12 al 14. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, póngale atención a esta parte, como instrumentos de justicia. Vea conmigo el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. Estos versículos los utilizo mucho, hermanos, cuando estamos enseñando las clases para los bautismos. Regularmente tomamos Romanos capítulo 6 del versículo 1 a este versículo, el 14, hermanos, y damos un par de semanas, por lo menos 2 clases de enseñanzas en estos textos. Porque Romanos capítulo 6 revela la fórmula del bautismo y qué significa el bautismo y cómo lo debe de recibir un creyente, hermanos. No vamos a entrar en el tema, pero lo que sí quisiera mencionar es que después de que nos bautizamos en agua, nos convertimos ya y somos, por testimonio del mismo bautismo, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y como somos partes de un cuerpo, eso quiere decir, hermano, que entonces tenemos una actividad dentro del cuerpo, un trabajo. Tenemos, hermanos, una operación dentro de este cuerpo. Y nadie, y esto quiero enfocarlo, quiero enfatizarlo y que quede bien grabado en su corazón, nadie es inútil en el reino de los cielos. Esto es importante recalcarlo. Que haya personas que no deseen, que no quieran, que sean negligentes con el don y el llamado que Dios les dio, esa es otra cosa. Pero en el reino de los cielos, hermanos, cuando Cristo salva a una persona, a todos y cada uno de los que salva les da propósito, les da significado, les da un trabajo, les da una obligación, una responsabilidad, porque todos los que han nacido de nuevo en Cristo vienen a ser parte de su cuerpo, y el cuerpo de Cristo es funcional. Sí, el cuerpo de Cristo es trabajador. El cuerpo de Cristo está en movimiento, porque todo lo que tiene vida tiene ¿qué? Movimiento. Entonces, amados de Dios, quiere decir que si yo soy parte del cuerpo, el cuerpo todo lo que tiene lo necesita para su plena funcionalidad. ¿Sí? Y si hay algo que está inerte dentro del cuerpo, quiere decir que está muerto o se está muriendo. Y entonces el cuerpo se vuelve deficiente. ¿Por qué la iglesia cristiana es deficiente? Porque tiene miembros que no están haciendo el trabajo que deberían de estar haciendo. Ya empezamos mal, ¿verdad? Con las exhortaciones. Miren, amados del Señor, lo que le quiero decir es que todos somos instrumentos de Dios y que Dios puede usar a cualquier persona.
sin importar sus condiciones, sin importar de dónde viene. Aquí lo importante es que Cristo lo salvó, y Dios eligió a veces a lo más bajo, lo más perverso, lo último, lo desechado por el mundo, hermano, para que se convierta en aquellos que avergüenzan a los sabios, a los intelectuales. Esto quiere decir, hermano, que Dios puede usar tanto al grande como al pequeño, al inteligente como al no tanto, hermano. Dios tiene poder para usar a cualquier persona. Y ahí le va, discúlpeme, pero ahí le va. Hermano, si Dios me usó a mí, lo puede usar a usted, hermano. Es más, más todavía, Dios usó un burro para hablarle a un profeta. ¿Usted cree que Dios no nos va a usar a nosotros? ¿Cómo no? Porque no son nuestras habilidades, no son nuestras cualidades, no son, hermanos, nuestra sabiduría, inteligencia o lo intelectual que podamos llegar a alcanzar o hacer. No, amados, ¿sabe dónde radica el que seamos instrumentos de Dios? En su gracia, en su poder, en su misericordia, en el poder de Dios. Ahí descansa todo lo que somos y en lo que existimos, amados. ¿Me están escuchando, santos? Entonces, hermanos, si podemos ser cada uno de nosotros instrumentos de Dios y podemos ser útiles para ser usados por Dios, entonces tenemos que ir al texto, a las escrituras, para ver, hermano, cuáles son los requisitos o las demandas, que no son muchas, hermanos, no son muchas. ¿Sabe que leyendo este texto, esta escritura que leíamos, hermanos, regularmente la aplicamos precisamente a las personas que comienzan en los caminos del Señor, donde les decimos: mira, ya no te presentes tu cuerpo, ya no presentes tus talentos, ya no presentes tu intelectualidad, ya no presentes tus dones al pecado, a la maldad. Ahora preséntate a Dios. Todo lo que eres, todo lo que tienes, antes lo dedicabas para el mundo, ahora lo dedicas para Dios. Pero resulta que este versículo, hermano, se va perfeccionando en nosotros a través del tiempo. ¿Por qué, amados? Porque cuando comenzamos en los caminos del Señor, la realidad es que tenemos muchas ganas de servir al Señor, tenemos mucha pasión por el Señor. La salvación está fresca en nosotros, estamos en un momento muy pasional, en una comunión íntima con el Señor, y ya con el tiempo pues nos adaptamos a ella misma, ¿no? Pero a veces en ese tiempo pasional, emocional de servir al Dios, no encontramos cuál es nuestro lugar, nuestra posición. ¿Qué parte del cuerpo soy? Para que me entienda mejor. Soy mano, soy pie, soy ojo, soy cuello, y algunos quieren ser cabeza, ¿verdad? Se les olvida que la cabeza es Cristo, pero bueno, así es. Pero se perfecciona este versículo porque con el tiempo vamos encontrando nuestra vocación. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué vocación? Porque la Biblia menciona esta palabra, la vocación del santo llamamiento que Dios nos da, hermano. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un lugar, una posición dentro de este cuerpo, un trabajo, una disciplina. Tenemos algo que cumplir y hay que encontrarlo. Usted no puede dejar que pasen los años de su vida cristiana sin, hermano, mostrar fruto, sin mostrar, hermano, que usted está siendo participante activo de algo funcional. ¿Me están comprendiendo, santos? Entonces, se va perfeccionando en nosotros. Pero, ¿qué es lo que perturba o qué es lo que estorba? ¿O por qué se retrasa? ¿O por qué no se cumple el llamado de Dios en mi vida? ¿O por qué no se manifiesta el don en mí? ¿O por qué han pasado los años y sigo inerte, sigo sin movimiento, sigo todavía solamente escuchando sin dar fruto, sin ser servicial, sin ser productivo, sin ser agente de multiplicación, de bendición? Y ahí está, hermanos, en la escritura: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. Y el pecado regularmente lo asociamos o lo asimilamos con las cosas o costumbres que practicábamos antes: alcoholismo, drogas, mentiras, tranzas. Díganme los que fueron tranzas.
¿verdad? Que ya no son, uno que otro que todavía, pero ¿verdad? Sino que todavía hay un cuerpo en nosotros, una carne. El hecho de que no vivamos en el pecado no deja de ser o de existir una fuerza oponente todavía. ¿Qué significa esto? Que a pesar que ya nacimos de nuevo en Cristo, todavía hay sentimientos, pensamientos, ideas, pasiones, deseos, concupiscencias, cosas que aparecen en nosotros que no les son agradables a Dios. Y por ello Romanos 8 nos dice continuamente, ¿verdad? Repite esto: no satisfagáis los deseos de la carne. No siembres para la carne, siembra para el espíritu. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo pecaminoso que está en nosotros, que todavía se siente seducido, atraído, que todavía es contaminado por todo lo que nos rodea en nuestro entorno, y cuando menos pensamos somos atrapados por un sistema mundano. Y oiga esto, cristianos evangélicos, santos de Dios, pero atrapados en un sistema que no les permite desarrollar las bendiciones, los dones y el propósito de Dios en su vida. Y hay un estancamiento. En la vida cristiana debe de ser siempre, hermanos, hacia arriba, una verticalidad. La horizontalidad es momentánea, porque esto es como escalón, es como, hermanos, como peldaños. Cuando estamos, hermanos, estancados, es porque Dios está tratando con nosotros para corregirnos, para entender su propósito y su voluntad. Pero tiene que llegar el momento en que el peldaño aparece y la horizontalidad de tu vida se convierte en verticalidad. ¿Qué quiere decir esto? Crecimiento hacia arriba. Tú no puedes ser el mismo que fuiste ayer, hermano. Y si eres el mismo, estás completamente estancado, santo. Y hay que sacudirte. ¿Me están siguiendo, amados? Vamos a profundizar. Vamos a meternos en esto. Llega el momento en que nos concientizamos de cierta forma o programamos nuestro espíritu, nuestro pensamiento, nuestra idea a que llegar a la iglesia es el cumplimiento únicamente de traerle una cauterización a la conciencia, una calma de que diga estás bien, cuando no es cierto que no estás bien. Y pecado no solamente es hacer el mal, pero pecado es saber que es el bien y no hacerlo. ¿Me están siguiendo, amados? No, si me lo voy a sonar hoy, si hubiera quedado en la casa a ver la Rosa de Guadalupe mejor. Sí. El estancamiento no es bueno, hermanos. Y es que hay que hacer una evaluación de nuestras vidas espirituales, porque Dios da dones y su llamamiento es irrevocable, dice la palabra del Señor. Y Dios nos da propósito. Y cuando nosotros nos estancamos, no solamente nos estancamos nosotros, pero detenemos la obra de Dios en aquellos que nos rodean, desde los hijos, la familia, los amigos, las amistades, que dejan de escuchar, que dejan de ser, hermanos, personas que tienen acceso a la presencia de Dios, porque tú no se los permites. Vámonos. ¿Está doliendo, ya? No, si me está doliendo hasta a mí, no se apure. Entonces el pecado todavía habita en nosotros. Entonces tenemos que hacer una evaluación continua. Continuamente tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado no solamente son los vicios que practicábamos antes, pero hay pecado en nosotros. Por ejemplo, la negligencia, el no obedecer, el no santificarse, el no someternos a la plena voluntad de Dios, el negar la palabra, el evitar, hermanos, el compromiso. Todos esos son pecados que desagradan a los ojos de Dios. Pero obviamente para nosotros pecado es el vicioso, pecado es el alcohólico, pecado es el drogadicto. Espéreme, la mentira es pecado también, la negligencia es pecado también, la necedad es pecado, ¿sí? La pereza es pecado. La no actividad es pecado, hermanos. Entonces
la Biblia nos dice que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No le está hablando a inconversos, le está hablando a creyentes. ¿Qué significa eso? Que el pecado puede seguir gobernando nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Está usted aquí en esta tarde para que lo despierte, y que el despertamiento no venga de mi persona, que venga del Espíritu Santo, hermanos, y que le dé un par de cachetadas guajoloteras de lucha, que lo sacuda. No permitamos, hermanos, que el pecado gobierne, reine. Sigamos en la lucha y la batalla, hermanos, porque no debemos de permitir que el pecado se apodere del pensamiento, de las intenciones, de los deseos. Ahora, ¿por qué? Leamos otra vez. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hay un concepto teológico muy interesante en la Escritura, hermanos. En la Escritura siempre encontramos esto: no hay grises, o blanco o negro, o estás o no estás, o eres o no eres, o eres salvo o tu alma está perdida completamente. No existen términos medios. El mundo lo que ha provocado es eso: ha borrado líneas, ha borrado los delineamientos que separan entre el bien y el mal. Y el mundo lo que ha hecho con el enemigo trabajando en esto es poniendo los ambientes grises. Ni negro ni blanco, ni tinieblas ni luz. Simple y sencillamente algo medio nublado. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Este mismo concepto se ha estado moviendo en la cuestión, por ejemplo, de la homosexualidad, ¿verdad? De cierta confusión en las personas cuando dicen, bueno, soy o no soy, no sé si sé o no soy, no sé si ser o no ser. Y ahí está, hermanos, en un limbo de falta de definición. ¿Me están siguiendo? ¿Y qué pasa cuando el creyente le pasa lo mismo? No se define, vive en un limbo gris, no sabe, no tiene una identidad, porque en el mundo es una cosa y en la iglesia es otra. ¿Aló? Se quedaron, qué bueno que ya se quedan calladitos. Entonces el cuerpo, cuando dice presentar vuestros miembros, no solamente se refiere a las extremidades del cuerpo, ¿verdad? Manos, pies, a dónde caminas, qué tocan tus manos. Dice la palabra levantar manos santas delante del Señor. Pero se refiere también a los sentidos. Los miembros de tu cuerpo son también los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? El sentido del auditivo, el sentido visual, el sentido, la fragancia, el olor, ¿verdad? El del tacto, el del gusto. Son sentidos, hermanos. Sentidos que deben de ser disciplinados. Ahora, aquí viene, esto viene importante, hermanos. Esta palabra que está aquí en el texto, hermanos, que dice presentar, también en el original se dice como ofrecer. Y la palabra ofrecer se deriva de la palabra ofrenda. Ahora, estoy en Romanos, porque esta es teología romana. O sea, no romana de los romanos del imperio, no, romanos de Pablo, Paulina, pero de la carta que escribió a Romanos. Pablo le escribe y les dice en Romanos capítulo 12, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Y luego dice enseguida, no se conformen, no se formulen, no se formen a este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de vuestro, no dice espíritu, dice entendimiento. Y luego dice enseguida, para que podáis comprobar
cuál es la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es ¿qué, hermano? Agradable y perfecta. Entonces, esos sentidos, hermanos, que están en nosotros, si no los sometes y los sujetas, si no los traes en sacrificio, y ahí, hermanos, esa palabra que Pablo usa, presentar vuestros cuerpos en sacrificio, es donde la gente no le gusta entrar. ¿Aló? Menos textos como el que dice, con Cristo estoy juntamente. Porque tenemos la costumbre que cuando los hábitos en los sentidos se comienzan a desviar, nos autojustificamos para decir, es que estoy así por la culpa de alguien más, por una situación o circunstancia. Y estamos en los tiempos cuando nadie toma responsabilidad de sus actos. Vámonos. ¿Siguen aquí? No, en serio. Si hubiera quedado a ver la Rosa de Guadalupe mejor. Entonces, hermanos, cuando dice presentar, ofrece vuestros miembros, vuestros sentidos, es que tienes que sacrificarlos. Porque la pasión, el deseo, los pensamientos, las ideas, a veces superan a nuestra espiritualidad. ¿Y a dónde tienes que ir? Si no hay otro lugar sino la cruz del Calvario, hermano, donde tu cuerpo debe ser crucificado juntamente con Cristo. Y ese es el problema, que nadie quiere hacerlo. Todos son víctimas y todos quieren ser atendidos, y todo lo que hagas quieres una compensación, una recompensa. ¿Qué hay para mí detrás de todo esto? Ahora, Dios es un Dios de paga y es un Dios de bendición y de prosperidad. El que le sirve será bendecido y prosperado. Pero a veces también los deseos por las cosas de este mundo rebasan a los deseos espirituales que Dios tiene para nosotros, amados. Entonces, devoción, presentar y ofrecer, hermanos, tiene un significado bien especial. Esa presentación o esa ofrenda, o vamos a decirlo así, ese sacrificio, cuando traes tus sentidos, tus extremidades, lo que tú eres, todo tu carácter lo traes y lo das a Dios. Esto significa, hermanos, que hay una devoción. Devoción, en la ofrenda hay dos cosas: devoción y consagración. En esta devoción, la devoción puede tener dos delineamientos fuertes, grandes aquí, hermanos, teológicos. La devoción conlleva, uno, reverencia, y la otra, contemplación. Ahora, la contemplación es muy interesante, hermano. Aquí viene, póngale atención a lo que le voy a decir. Esta mañana estaba mirando en TV de España un programa muy curiosito sobre las carmelitas de los pies descalzos. A ver, deje que me caiga bien el bien. Sí. Es una orden de monjas global, mundial, muy famosa, que estaba yo tratando de analizar por qué hay personas que creen que servir a Dios es separarse, es aislarse, porque eso es lo que hacen los monjes, tanto las monjas, cuando en el Nuevo Testamento el servicio a Dios no tiene que ver con el aislamiento. Yo quería entenderlo esto y comencé a analizar en este documental que estaban dando, y una de las cosas que ellos enfatizan mucho es la contemplación. O sea, se separan completamente del mundo, se encierran en un convento para contemplar a Dios. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas monjitas hay aquí? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque después, cuando estaba haciendo mi estudio, encuentro, hermano, que la palabra presentar, ofrendar, significa devoción. Y la devoción tiene que ver con la reverencia y la contemplación. El problema es la interpretación que se le da al texto. Porque contemplar no quiere decir que hay que estar, hermanos, encerrados sin hacer nada. O lo que algunos llaman están en oración o en meditación.
La actividad es bien importante. Después vienen en esta orden una actividad, porque comienzan a hacer trabajos manuales y a hacer otras cosas, porque es obvio que hay que mantener la mente ocupada. Pero le estoy buscando propósito, significado a la vida. Y no le encuentro en esa costumbre, en esa ética o en ese estilo de vida. Ahora, nosotros nos vamos al otro extremo. Ellos son en un extremo y nosotros estamos en el otro extremo. Pero ¿cuál es el propósito de Dios cuando Dios dice que tenemos que tener devoción, y en la devoción hay reverencia y contemplación? La contemplación, hermano, tiene que ver con esa meditación, con ese autoexamen, con esa confesión, con ese tiempo devocional que tú tienes con tu Dios, donde admiras su grandeza y comienzas a entender sus propósitos, y la revelación de Dios viene a tu vida y te comienza a guiar por pasos de justicia, por sendera de justicia, por camino de justicia. Y es entonces cuando te comienzas a convertir en un instrumento de Dios. Dios te quiere usar, pero lo que pasa es que no entiendes quién es Dios, ni el carácter de Dios, ni el propósito de Dios, porque estás abrumado por las cosas del mundo. Por eso personas como estas se apartan del mundo y van y se encierran para contemplar, pero entonces dejan de hacer una cosa por hacer otra. ¡Pum! Ahí es donde entra usted como un nacido de nuevo en Cristo Jesús, donde usted entiende que usted va a presentar su cuerpo, sus sentidos delante de Dios como instrumentos de justicia. Y en esa presentación hay en usted una devoción que provoca reverencia, porque está sirviendo a un Dios santo, a un Dios vivo en los cielos, al cual no debes de ignorar y al cual no debes tampoco de hacerle ninguna falta, porque Él es un Dios santo. Entonces, en esa reverencia y en esa contemplación, donde tú vas a la presencia de Dios en tu devocional, en tu oración diaria, vas y te inclinas, buscas a Dios y le dices: Señor, ¿cuál es tu voluntad de ti para mí? Porque la oración que enseñó Cristo dice: hágase tu voluntad, así como en el cielo, hágase en la. Está muy too deep for you. Está muy profundo esto. ¿No? Está bien. ¿Me están entendiendo? Yo sé que algunos ya se durmió. Dije: esto ya le perdí el hilo. Esa presentación o ofrenda significa devoción, pero significa también consagración. Y la consagración también tiene dos delineamientos bien importantes, que es dedicación y santificación. Y ya hablamos de la santificación, separado como un instrumento especial para Dios. Y la santificación no son únicamente para ciertos elementos como pastores o evangelistas o ministros o líderes, no. Es para todo aquel que recibió a Cristo Jesús. Esto quiere decir, hermano, que todos estamos en el mismo barco y todos estamos envueltos en la misma vocación: servir a Cristo Jesús. Entonces tenemos que dedicarnos y santificarnos en una devoción de reverencia y contemplación. Wow. Ahora, dice el texto, dice la escritura, hermanos: instrumentos de justicia. Ahora, esta palabra instrumento, hermanos, ¿verdad? Y por ahí me enseñó quién fue hermano Murillo. ¿Dónde estás, Murillo? Trae un diccionario interlineal, ¿verdad? Y qué bárbaro. Dije: está bien. De Francisco La Cueva. Cuando lees el interlineal del griego, es bien interesante, hermanos. Sí, lo que pasa es que hay que estudiarle un poquito a esto. Pero esta palabra instrumento en el original, regularmente cuando nosotros la interpretamos, pues es algo que, un instrumento, algo de uso. Pero en ese original, en esas palabras que escribió el apóstol Pablo, instrumento significa dos cosas: uno, herramienta; dos, arma. Herramienta y arma. ¿Qué eres si eres un instrumento de Dios? ¿Eres herramienta en las manos de Dios?
y eres una arma en las manos de Dios. Imagínate, hermano, el poder que hay en ti, en tu obediencia, en tu devoción, en tu consagración, en tu dedicación, en tu contemplación de Dios. Cuando te conviertes en un instrumento de Dios. Y Dios no es un Dios que hace las cosas en vano. Es un Dios que todo lo que hace tiene utilidad, tiene fundamento, tiene propósito, tiene fruto, tiene resultados. Si Dios te agarra, cuidado, hermano, porque va a hacer de ti cosas grandes y maravillosas, cosas extraordinarias y poderosas, únicamente si te dejas usar. Eso fue lo que Isaías le dijo cuando Dios le habló. ¿Quién irá? Y le dijo Isaías: heme aquí, yo iré. ¿Sí fue Isaías, verdad? Corríjame. ¿Sí lee la Biblia o no? Sí, está bien, ¿sí, no? Entonces, ¿para qué sirve la herramienta? Para construir, para arreglar, para mejorar, para restablecer. Eres un elemento, un instrumento de construcción. Donde llegas tú, las cosas se arreglan. Ah, caray, ¿de veras? Porque cada vez que llegas se desmorona todo. Se vuelve en un manojo de emociones, de sentimientos, de falta de perdón, de ira, de pleitos, de contiendas. No. Nosotros cuando llegamos a algún lugar, hermano, llegamos y lo primero que decimos es: la paz de Dios, el shalom se queda aquí. La gloria de Dios aparece porque eres instrumento de Dios, hermano. Tremendo. Y esto es lo importante. Ya se me fue el tiempo, me espera tantito. Ok, aguánteme ahora, Mire, hermano, como ese instrumento eres herramienta. Entonces Dios, hermano, siempre va a usar a sus instrumentos, a sus elementos, a los que Él salvó, a los que Él santificó, a los que Él purificó, a los que eligió de antemano, para ponerlos en su obra. Y Él los va a usar. Entonces cuando tú llegas, tú eres el instrumento que Dios va a usar para arreglar ese matrimonio, para arreglar esa familia, para arreglar esa vida, hermano. Porque a través de ti Dios va a fluir, hermano, de una manera bien especial y gloriosa y poderosa. Por eso es importante que participes, que te envuelvas y que no seas un miembro inerte en el cuerpo de Cristo Jesús. Conforme tu capacidad. Eso se debe de entender, hermano, porque Dios nunca da dones, hermanos, a personas que no los pueden sobrellevar. Ahí está el ejemplo claro de cuando aquel hombre rico que se fue y dio dones a sus siervos, dio talentos. Gracias, esos que leen la Biblia, Dios los bendiga mucho, hermano. A uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Y luego la escritura dice: conforme su capacidad. Entonces otra escritura dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por favor, no pidas cuando no has hecho lo que ya Dios te dijo que hicieras, ingrato. De lucha. Ya me enojé. Sí, es que hay quien quiere correr y todavía no sabe gatear. Amén, amados. Entonces, conforme tu capacidad, eres herramienta que arregla. Y luego también a veces Dios te va a usar como arma de justicia. Eres un arma, hermano. ¿Qué hace el arma? El arma es para pelear, es para defender, es para proteger. Dios te va a usar, hermano. Eres instrumento en las manos de Dios. No hay una sola persona que no sea un instrumento en las manos de Dios. Si tienes a Cristo, ya eres un instrumento de Dios y Dios te va a usar. Tienes que tomar la identidad espiritual que Dios te ha dado. Tienes que entender cuál es tu propósito, cuáles son tus llamados y cuál es el don que Dios te ha dado, y comenzar a practicarlo y no hacer lo que hizo aquel ingrato, que fue y lo que hizo fue lo que. Y cuando volvió el dueño le dijo: ¿dónde está mi don, mi talento que te di? Aquí está, intacto, todo polveado, enterrado, lleno de lodo, pero aquí está. Y dice que hubo un enojo, hubo una ira en contra de aquel personaje
donde fue desechado de la presencia, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, cuando da algo, Dios espera que se multiplique. Amén. Lo que Dios te dio, tú lo tienes que devolver multiplicado, hermano. Así que haz una evaluación, haz una contemplación con mucha reverencia y devoción y consagración delante de Dios, y autoexamínate. Y no necesitas irte con las carmelitas de los pies descalzos. Lo puedes hacer en tu casa, haciendo un altar. Porque Dios nos va a demandar a todos y a cada uno lo que Dios nos ha llamado y lo que Dios nos ha dado. Amén, amados. Preséntate vuestros miembros no al pecado, sino a la justicia, como instrumentos de Dios, hermanos. Déjeme terminar. Pues ya debería, pero quería sacarlo de mi ronco pecho. Lo traje todo el día, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ya te prometo que ya ahora sí. 19 al 22. Y ya los voy a dejar en paz, porque ya después no va a volver. ¿Aló? Y después que usted no vuelva, yo voy a llorar y me voy a deprimir y voy a dejar de comer y me voy a sentir tan mal que ya me conocen, ¿verdad? Ya saben. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 22. ¿Listos para la escritura? Muy bien, dice la palabra del Señor. 2:19 de segunda de Timoteo. Pero el fundamento de Dios está, ¿qué? Firme. Lo que Dios hace, lo hace bien, hermano. Dios no se equivocó contigo. Yo le he dicho muchas veces: Dios, a lo mejor hubieras agarrado otro. ¿Por qué a mí? Bueno, ahora te aguantas, hijo. Ya te eligió ahora. Irrevocable es el llamado de Dios. ¿Ok? Ni modo. Aguántate. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son, ¿qué? Tú eres de Dios y Dios te conoce, y Dios te eligió, y Dios te llamó, y Dios te revistió de gracia y de gloria, y Dios te perdonó, y Dios te sanó, y Dios te levantó, y Dios es bueno y misericordioso contigo, y te ha bendecido. Y Él es tu Padre Celestial. Y el Padre Celestial a sus hijos, ¿qué? Los corrige. ¿Aló? Ándele pues. Después de esta, desde ahorita profetizo, ¿verdad? No, ya sé que nunca hago esto, pero ahora sí lo voy a hacer, que Dios te va a sonar. No, en serio, ando bien bravo últimamente. Sí, suénatelos, Dios. Suénatelos, dales con todo. Ya se asustaron algunos. Sí, Dios se los va a sonar, no sé por qué. A ver. Dice: conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ve la misma teología, la misma enseñanza. No presentes tus miembros, no presentes tus sentidos a la iniquidad, al pecado. Preséntate delante de Dios como instrumento de justicia. Versículo 20. Pero en casa grande, porque el reino de los cielos es grande, hermanos, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Mire, Dios usa a todos. Aún, es más, ¿sabe una cosa? Le voy a decir algo aquí bien profundo, que usted ya lo sabe. Hasta el diablo Dios lo usa. Yo sé que a algunos le dan mucha gloria al diablo. Es que ando así por el diablo, es que el chamuco ya me trae. No te trae, hermano. Tú lo traes a él, que es diferente. Dios es poderoso, hermanos. Déjate usar. Entonces dice que hay diferentes instrumentos de diferentes formas, de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos de viles. Versículo 21. Así que si alguno, ¿cómo dice su Biblia, hermano? Se limpia de estas cosas, será instrumento para, no para vileza, para honra. Para honra. Porque Dios a los suyos los levanta del lodo cenagoso y los pone con los príncipes de la tierra, hermanos. Serás bendecido, hermano.
Serás un hombre, una mujer de Dios, honrosa, honroso, bendecido, próspero en todo, porque Dios está contigo, porque eres instrumento de Dios, y Dios quiere que sus instrumentos estén bien, tengan paz, tengan gozo, tengan todo lo que necesitan, lo que les amerita, para que sean buenos instrumentos en la obra del Señor. Así que si te limpias de estas cosas, serás instrumento para honra, santificado, útil. Así dice la Biblia, útil. Digan amén todos, inútiles. No, no es cierto, no están aquí. Son los que se quedaron a ver la Rosa de Guadalupe. Útiles, útil. Déjese usar. Usted es útil. Amén. Ríndase al Señor, deje que Dios lo use, obedezca a Dios, quite esos pensamientos, saque esas pasiones, eche fuera la concupiscencia, sométase a Dios, santifíquese, haga devoción a Dios, sirva al Señor, ame a Dios, lea la palabra, haga sus oraciones, practique el ayuno, échele ganas, dele ánimo, métase, envuélvase. Ay, ya me cansé de decírselo. Y ahora sí ya los voy a soltar. Yo tengo 2 perritos en casa que me han regalado. Una Pyramid blanca grandota, y luego un pitbull. No, un pitbull, no, lo mandé Dios. María Purísima. Es un bulldog inglés chiquito. Y a veces el bulldog inglés chiquito presiona a Molly, la grande, y le está ahí molestando. Y Molly es paciente. Pero si tú la amenazas, y el otro día se enojó la Molly. La molestó tanto que agarró al pobre bulldog inglés, ¿verdad? Que está gorda la pobre, y la agarró del cuello y la sacudió. Ya me la mató, dije. Andaba sangrando la pobre. Dije, Molly, suéltala. Y le dio su sacudida. Bueno, así me siento yo ahorita con ustedes. Ya le voy a bajar. Ya le voy a bajar 2 rayitas, hermanos. Es que yo siento la presión de Dios, hermanos. Que estos son los últimos tiempos y que hay que empujar, hermanos, hay que empujar. Hay que predicar, hay que ir por las almas, hay que hacer la obra de Dios. Y que no podemos, hermanos, conformarnos a este mundo, a este siglo, ni encerrarnos en este convento tan precioso, templo del Evangelio. Con todas las carmelitas descalzas. No, hermano. Hay que echarlas para afuera, a predicar al Evangelio, hermano, a hacer luz a los perdidos, a ser instrumentos en las manos de Dios, a restaurar, a defender la fe, a trabajar por la obra del Señor, a hacer luz para los perdidos, hermanos. Híjole, mire, nunca había predicado tan largo. Ahora sí ya me voy. Ahora no me dice nada, ¿verdad? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena disposición, hermanos. Ese era mi último punto. Dispóngase. Es Dios el que hace, es Dios el que da, es Dios el que levanta, es Dios el que usa. Pero no lo va a hacer, hermano, si no hay una disposición en su corazón. Terminamos, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan. El que anda con coyotes, ándele. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar.